Buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 29 de enero del año 2025 en el ciclo litúrgico C de la tercera semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos rápidamente a nuestro misal popular y tenemos en la pantalla ya el día miércoles 29 de enero. Muy bien. Comenzamos con la primera lectura. Continuamos con la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Bueno, nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Bueno, entonces reitera, ¿no? El hecho de que el sacerdocio anterior, o sea, el sacerdocio de la primera alianza, tenía que hacerlo diariamente, ¿no? Y el de la expiación cada año, porque no podían borrar los pecados, ¿no? Solamente se recordaba. Bueno, continúa entonces, pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Bueno, entonces aquí también enfatizamos el hecho de que ese evento único en la historia, a pesar de ser histórico, también es eterno, ¿no? Una sola vez para siempre. Y se sentó para siempre jamás, dice, ¿no? O sea, eternamente a la derecha de Dios, para eh, perdonar los pecados, ¿no? De todas las, o satisfacer, o también podríamos decir, como el tiempo de la antigua alianza, por todos los pecados, ¿no? Eh, el día de la expiación, que es eterno, ya en el cielo, ¿no? En el cielo todo es eterno. Y continúa, con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente y no me acordaré ya de sus pecados y ni de sus culpas. Bueno, aquí nuevamente cita al profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, ¿no? Cuando dice, pondré mis leyes en sus corazones, o los escribiré en sus corazones, y ya no en tablas de piedra, ¿no? Sino en los corazones de la humanidad. Muy bien, continúa. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Cuando ya han sido perdonados los pecados, como en el caso de la segunda alianza y eterna, entonces ya no hay ofrenda por los pecados, ¿no? A menos que se reitere. De ahí que es importante la perseverancia. Hay que perseverar estando en el Señor, porque si estamos en el Señor,
después del bautismo, a menos que se caiga en, digámoslo, entre comillas, en desgracia, se pierda la gracia sacramental. eh, entonces hay que volver a través del sacramento de la penitencia para perdonar los pecados, ¿no? De lo contrario, pues dice, ya no hay ofrenda por los pecados. Entonces los pecados se perdonan en el caso de que alguien eh, por la concupiscencia caiga, ¿no? Pero puede restablecerse esa eh, amistad con Dios, pertenecer a la iglesia, que es su cuerpo místico, a través de la penitencia, del sacramento de la penitencia. Bueno, y continuamos con el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 109, cuyo responso es: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec, que recuerden, no es el orden de los levitas, ¿no? Sí, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente un salmo de alabanza. Dice el salmista: Oráculo del Señor a mi Señor. Que en la traducción de los 70 dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno, entonces es importante aquí la observación de que aquí es Cristo, el Mesías, ¿no? que está dentro de esta profecía mesiánica. Por eso les va a preguntar, ¿no?, a los fariseos y a los escribas en el Nuevo Testamento: ¿de quién es hijo eh, el Mesías? Y todos dicen: de David, es el hijo de David. Entonces él les pregunta: ¿por qué entonces le dice Señor si es hijo de David? ¿No? El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno, desde Sión extenderá el Señor su poder y el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. O sea, es rey, ¿no? Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bueno, entonces todo esto está en el Salmo 109, ¿no? Bueno, vamos ahora al Evangelio. Continuamos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. También es un pasaje bastante conocido. Nos dice San Marcos: En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra.
Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, esta es toda una enseñanza sobre la palabra de Dios, ¿no? Cuando cae en tierra fértil, o sea, cuando se la acepta, ¿no?, en el corazón, entonces puede dar fruto. Bueno, cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, a los que rechazan la palabra, ¿no? A los que ni siquiera consideran una posibilidad de que sea Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconsistentes o inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estériles. Y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. O sea, los que aceptan y en algún grado o en buen grado, ¿no?, produce fruto, ya sea del 30, del 60 o del 100 por uno. O sea, por una fructificación, ¿no?, como en el, como es una parábola de la agricultura, ¿no? Si siembro una cosa, una semilla, pues me va a dar 100, ¿no? Ese sería el 100 por uno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.